Bienvenidos mis panas a la experiencia de uso 100% real del iPhone 11 en 2023 y 2024. Por si tú estás pensando en comprarte este dispositivo, te voy a decir todo lo bueno, lo malo de este equipo. Por si tú estás pensando en comprártelo, te invito a que te veas el video hasta el final para que descubras lo bueno y lo malo de este iPhone 11. Así que comencemos con el video. Así que mi pana, te voy a empezar a hablar un poco de las cosas buenas que he encontrado en este iPhone estando utilizándolo por más de un año como dispositivo principal. Y es que la primera cosa buena que yo le encuentro a este iPhone 11 sin duda es el precio, ya que la mayoría de equipos de este modelo lo venden recondicionado o de segunda mano. Al menos aquí en México vale unos $300 o unos 6,000 pesos mexicanos, que por el rango de precio y lo que nos ofrece se me hace una opción verdaderamente calidad-precio, ya que si lo comparamos con otros equipos del mismo rango de precio pero nuevos, no obtenemos ni la mitad de lo que nos puede ofrecer este iPhone 11. Por eso considero que el precio es una de las mejores cosas buenas que tiene este dispositivo. Como segunda cosa buena que yo le puedo encontrar, pero antes de continuar con el video te tengo un anuncio muy importante mi pana. Por si estás buscando un celular con buenas características a un precio bastante asequible, tengo la mejor página web para ti y aquí vamos a tener a celularesbaratosybuenos.com. Te dejaré su enlace aquí abajo en la descripción, y es que aquí encontraremos dispositivos nuevos, reacondicionados y muchas ofertas. Y ahora sí, vámonos con el video. Sin duda es las actualizaciones de software, el sistema operativo, y es que aquí a día de hoy sigue actualizando a la última versión de iOS 17 y es muy probable que el iPhone 11 siga actualizando su versión de iOS hasta 2025. Entonces tendremos un equipo que siga actualizando durante 2023, 2024 y 2025. Entonces aquí vas a estar seguro que todas las aplicaciones serán optimizadas, el sistema operativo, y sobre todo tendrás la seguridad de que tus datos están protegidos por las nuevas parches de seguridad que vayan trayendo cada una de las nuevas versiones de iOS. Como tercera opción que yo le veo buena a este dispositivo sin duda es el rendimiento o potencia que vamos a encontrar. Si bien no es el dispositivo más potente, el rendimiento que podemos tener en ese equipo es bastante aceptable. Si bien en aplicaciones del día a día no tiene ningún tipo de problema, en aplicaciones un poquito más demandantes, pesadas como juegos, edición de video, sí que le empieza a costar un poquito de trabajo, pero la experiencia en general es bastante buena. Algo que debo de mencionar es que cuando tú le exiges demasiado al iPhone 11 sí que tiende a calentarse un poco, pero eso es normal, así que si tú estás pensando comprar es algo que debes de tener en cuenta, el calentamiento del iPhone 11, porque obviamente a más temperatura el procesador baja la eficiencia y por lo tanto la potencia disminuye, así que es una de las cosas más importantes que debes de tener en este dispositivo. Como siguiente opción o cosa buena que yo lo encuentro sin duda es el diseño, y aquí dependerá bastante de gustos, que también te guste cómo se ve este dispositivo. En lo general a mí me parece un dispositivo bastante actualizado, que se ve bastante moderno. Debemos de tener en cuenta que el iPhone 11 fue presentado en 2019, ya han pasado ciertos añitos desde ese entonces, pero el modelo en general se sigue siendo bastante actualizado, bastante reciente, y es algo que se agradece bastante. Aunque se parece a las generaciones anteriores al iPhone XR en muchísimas cosas, te puedo decir que es un equipo que se sigue viendo bastante bonito y atractivo a la vista. Y esto ha sido todas las cosas buenas que me han parecido del iPhone 11, aunque como todo, tiene cosas buenas, también tiene cosas malas, y es momento de hablar las cosas que a mí no me gustan de este dispositivo. Y vamos a empezar a hablar un poco de la batería, la autonomía que tiene este dispositivo. Yo actualmente en este iPhone 11 tengo el 92% de condición de vida de batería, y me da aproximadamente máximo 5 horas de pantalla utilizándolo de una manera bastante demandante. Ahora bien, si tú vas a comprar este dispositivo debes de tener en cuenta que la mayoría de equipos reacondicionados, su vida de batería suele ser por lo regular menor al 90%. Esto quiere decir que si a mí me da 5 horas con el 92%, a ti te va a dar 4, 3 y media, 3 horas de batería, y realmente esto no es nada, vas a estar batallando. Y si tú estás buscando un equipo que te dure bastante la batería o realmente que te dure todo el día, este equipo no es para ti. Ese es el primer punto y la desventaja que yo le veo a este equipo. Como segunda desventaja o cosa mala es la carga de este dispositivo. Simplemente tenemos una carga rápida de 18 a 20 vatios, que realmente esto tarda una eternidad en cargarse. Si tienes una batería o una autonomía bastante mala de 3-4 horas de pantalla y tienes un equipo que se tarda en cargar hasta 2 horas hasta el 100%, realmente vas a estar batallando mucho con este equipo, y aquí es de las peores
cosas que yo le puedo encontrar a este iPhone en general. Además, si nos vamos a otro punto muy importante de este dispositivo es la pantalla, y es que aquí dependerá también mucho de gustos, pero a mí en lo general sí me queda de ver un poco ya la pantalla a día de hoy de este equipo, aunque en general los colores y la sensación que podemos tener de la pantalla del iPhone 11 es buena. Si tú estás acostumbrado a pantallas como OLED, Super AMOLED como la del iPhone 11, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 14 o algunos Samsung Galaxy que tienen estas pantallas realmente buenas, aquí sí vas a tener que tener en cuenta que este dispositivo cuenta con una pantalla LCD IPS que si no es mala tampoco es muy buena, entonces es algo que debes de tener en cuenta. Otra cosa bastante importante son las cámaras. Y aunque yo aquí lo he catalogado como un punto no tan bueno del iPhone 11, sí tiene resultados bastante aceptables. De hecho, ahorita en pantalla te voy a poner algunas fotografías y videos grabados con este dispositivo. Y aunque sí tienen buenos resultados por el rango de precio que estamos pagando, se empiezan a quedar cortas al 2023 y 2024. Sí, en buenas condiciones de luz son buenos resultados que te otorga la cámara del iPhone 11, también los retratos, pero su punto de dolor de este dispositivo sin duda es el video en pocas condiciones de luz y la fotografía. Aunque contamos con modo noche en el iPhone 11, déjame decirte que no es una de las mejores fotografías que podemos encontrar a día de hoy, y por el rango de precio hay algunos dispositivos que ya lo están haciendo mucho mejor. Así que si tú estás pensando en comprarte este iPhone 11 por las cámaras, déjame decirte que se empiezan a quedar un poco cortas en este dispositivo. Así que esto fue lo bueno y lo malo del iPhone 11 para 2023 y 2024. Espero que te haya gustado mucho el video y sobre todo recuerda que te estaré dejando por la parte de aquí abajo algunas opciones de otros iPhone con buena relación calidad-precio, con buenas características aquí, y nos vemos hasta el siguiente video.